Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, ahí del versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Usted sígame con su vista. Yo voy a leer todo el capítulo y usted va a seguirme ahí con su vista. Romanos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 21. Tiene 21 versículos. Entonces vamos a leer todo el capítulo para entender bien de lo que está hablando y no dar tanta introducción al mensaje. Dice ahí en Romanos, la carta de los Romanos, hermanos, fue escrita por Pablo en uno de sus viajes misioneros. Creemos que fue en el último viaje, donde él estaba allá en la isla de Malto, donde él ya estaba, donde fue llevado preso y donde sufrió el naufragio y todo lo que pasó. Creemos que fue ahí, no hay una seguridad exacta, pero creemos que fue ahí donde Pablo escribió la carta a los romanos. No estamos seguros en cuál de los 3 viajes misioneros se estableció la iglesia en Roma, pero algunos comentaristas tienen diferentes opiniones y está bien porque son comentaristas nomás, ¿verdad? Un comentarista no es una autoridad final. Un comentarista es un comentarista que da su opinión personal. Entonces, ¿verdad? Pero no estamos seguros si fue en el primer viaje misionero cuando se estableció la iglesia de Roma. Y no estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia cristiana, la iglesia de Roma, la iglesia cristiana, la iglesia que Pablo estableció. Amén, hermanos. Y digo eso para aclarar, porque cuando decimos Roma, pues estamos impuestos a ir a pensar, la iglesia de Roma, la iglesia católica. La iglesia católica comenzó 330 y tantos años después de que Cristo estableció su iglesia. Amén. Nosotros no, hermanos, nosotros no somos protestantes, quiero decirles eso. Los bautistas no somos protestantes. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo comenzó, no es una iglesia protestante. Más bien los protestantes son ellos, porque esos que formaron la iglesia católica, fueron gente que conocía la doctrina correcta, pero no se sometieron y empezaron a mezclar cristianismo con judaísmo, cristianismo con ley, cristianismo con creencias paganas de los romanos y de aquella cultura de aquel tiempo. Y de ahí salió lo que es la iglesia católica. Por eso la iglesia católica, hermanos, parte de lo que creen es correcto y la otra parte no es correcta. Por ejemplo, ellos creen que hay un infierno. Sí, creen que hay un infierno, pero también creen que hay un purgatorio, ¿verdad? Lo cual la Biblia no apoya el purgatorio. No hay un purgatorio. Bueno, Mexicali es purgatorio, ¿verdad? Piedra Negra es purgatorio, ¿verdad? Pero bíblicamente no hay purgatorio. Hay cielo y hay infierno. Amén. Hay cielo y hay infierno, lo repito. Entonces la iglesia católica, por ejemplo, nosotros bautizamos a aquellos que ya tienen uso de razón, aquellos que ya han creído en Cristo. Amén. Ellos bautizan, pero ellos bautizan niños. Hay una mezcla y la iglesia católica comenzó 300 y feria después de Cristo. Pero esa es la religión que conocemos. Pero antes de eso ya estaba una iglesia existente, una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, que fue la iglesia que Cristo comenzó y la iglesia que Cristo estableció. Amén. Que de ahí venimos nosotros, los bautistas. La doctrina, nosotros creemos y predicamos y enseñamos exactamente la doctrina que Cristo enseñó, la doctrina que los apóstoles enseñaron y predicaron. Amén, hermanos. Y se ha mantenido esa doctrina, se ha mantenido un remanente con diferentes nombres que se le ha dado durante la historia. Y que ahora esos nombres fueron diferentes nombres que actualmente son los bautistas. Y eso no es algo que estoy diciendo a la ligera, es algo que está registrado en la historia. Aún la historia secular menciona eso. Y todas las doctrinas saben, las religiones saben eso, saben la historia bautista, saben desde dónde viene y todo eso.
¿verdad? Aunque en aquel tiempo no se llamaba bautistas, digamos, 70 después de Cristo, 80, 100, 120, pero la doctrina que se predicaba es exactamente la doctrina que, o sea, eran bautistas por convicción doctrinal, no por nombre. Hasta llegó un tiempo cuando ya entonces se le dio el nombre Anabautista, que quiere decir rebautizadores. Y de ahí, hermanos, viene para acá ya como un título ya bautista y que ha seguido la misma doctrina que Cristo predicó y que los apóstoles predicaron. Amén, hermanos. Entonces les estoy dando un poquito de historia, ¿verdad? Para que entienda. Entonces Pablo, hermanos, va en algún tiempo de sus recorridos misioneros va a Roma. Y Pablo nunca anduvo solo. Él no era el llanero solitario. Él siempre llevaba a alguien con él. O a Bernabé, o a Silas, o a Juan Marcos, o a diferentes otros obreros que él llevaba. Y durante algún tiempo de esos viajes misioneros, pudo haber sido el segundo viaje, no estamos seguros, pero Pablo va a Roma, porque Pablo tenía acceso a Roma, como él era ciudadano romano, él era judío de nacimiento, pero él tenía la ciudadanía romana. Amén. Es como por ejemplo yo soy mexicano, nací en México, nacido en Ruiz, Nayarit. ¿Ok? Hermano Cruz, somos paisas usted y yo. Pero ahora yo soy ciudadano americano por nacionalidad, me naturalicé americano. So, you can talk to me in English if you want to, okay? Y donde no sepa, le pido ayuda a mi esposa, ¿ok? Pero así era Pablo. Pablo era judío, por eso él sabía todas las leyes, por eso Pablo se las sabía de todas a todas. Y él, cuando alguien venía a él a debatir, rápido, porque Pablo era judío, era fariseo, y él practicaba todo. Pero también era ciudadano romano, él era soldado romano, él era ciudadano romano, tenía acceso a las dos naciones. Y en aquel tiempo de la historia era algo grande, porque Roma estaba sobre todo. Era la cultura romana la que estaba sobre todo, y griega sobre todo el mundo. Y Roma estaba sobre Israel. Recuerden cuando vino a Roma, hermanos, y invadió Jerusalén, quemaron la ciudad, derribaron el templo, y los judíos ya eran, como quien dice, esclavos de los romanos. En aquel tiempo todo eso era muy usual, aunque había ciertas ¿cómo se dice? Privilegios o libertades que tenían los judíos hacia Roma. Entonces Pablo estaba ministrando durante ese tiempo donde existía todo esto. Pablo, uno de sus viajes misioneros, posiblemente el segundo, no sé, es cuando se establece la iglesia cristiana en la ciudad de Roma. Y Pablo tenía oportunidad muy frecuente de ir a ver la iglesia de Roma. Varias veces fue a Roma, acompañado de otros obreros que él tenía, ¿verdad? Y Pablo le escribe esta carta a los romanos, y no sabemos exactamente en cuál de esos viajes. Creemos que cuando escribió esta carta fue en el tercer viaje misionero que Pablo hizo, ¿verdad? Pero él era muy, para él era muy usual ir a Roma, por la distancia que había entre Jerusalén y todo eso, y el acceso que él tenía a viajar en los barcos. Él frecuentemente creemos que él estaba yendo a Roma. Creo que la iglesia de Roma, la iglesia cristiana de Roma, tuvo el privilegio de tener a Pablo muy seguido ahí. Entonces Pablo tenía un acercamiento hacia la iglesia cristiana de Roma. ¿Okay? Vamos a leer el capítulo 12. Dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo le está escribiendo esta carta a los hermanos de Roma y les está exhortando, les está recomendando a que hicieran ciertas cosas. Seguimos leyendo. Y Pablo también les dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense así de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, y el que preside, o sea, el que tiene autoridad, dice, con solicitud, o sea, con humildad, y el que hace misericordia, con alegría. El amor se hace en fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. O sea, alguien antes que yo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estos, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué, hermanos? Quiero llamar su atención al versículo 2, por favor. Y de ahí vamos a darle el título al mensaje. Pablo le dice a los hermanos que están en Roma, a la iglesia de Roma, en esta carta les escribe en este capítulo 12 y él les recomienda, él les exhorta, él les manda y les dice esto a la iglesia: no os, ¿qué, hermanos? Conforméis. ¿A qué? A este siglo, sino que, hermanos, transformaos. Le dice, no se conformen, hermanos de la iglesia de Roma. Y ahorita voy a explicar por qué les dijo eso. No se conformen, no sean conformistas, le está diciendo, sino transfórmense. No se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de aquella sabiduría que ellos habían aprendido. Y ahorita voy a explicar qué significa todo eso, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre Santo, pedimos en esta hora, Señor, que usted sea el que nos enseñe. Señor, hay tanta información, hay tanto que podemos enseñar acerca de este capítulo, tanta historia, tanta introducción, Señor, pero trataremos de hacerlo lo más breve posible por causa del tiempo, Señor. Pero pedimos que nos deje entendimiento para poder entender tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Pablo aquí está hablando con la iglesia de Roma. Recuerde que Pablo, hermanos, fue el misionero a los gentiles. Amén. Pedro fue a los judíos, Pablo a los gentiles. ¿Ok? Hay que entender eso. Pablo, hermanos, Dios lo salva, Dios lo capacita, Dios lo entrena y luego Dios lo llama y lo envía, enviado por la iglesia de Antioquía. Y él es enviado, hermanos, como el primer misionero de la historia cristiana, de la historia de la iglesia. Y ya él, hermanos, Dios lo usó a él para llevar a cabo para llevar el evangelio a todo el mundo. Y inclusive cuando Dios le llama le salva y llama a Pablo, Dios le dice, instrumento me eres tú escogido para llevar a los gentiles el evangelio. ¿Recuerda? Amén. Entonces Pablo tuvo el llamado, la aprobación de Dios y de la iglesia. Y Pablo, hermanos, sale a empezar muchos lugares, iglesias. Ya hemos hablado acerca de eso. Inclusive le dedicamos casi medio año
a estudiar el libro de los Hechos y vamos a regresar ahí más adelantito, hermanos, en la primavera. Vamos a regresar al libro de los Hechos, donde nos quedamos, para terminar la parte del libro de los Hechos que vamos a estudiar, y vamos también a empezar a estudiar Romanos. Pero Pablo fue y comienza muchas iglesias, hermanos, y a cada iglesia en particular Pablo les escribe ciertas cartas, ciertas epístolas. Por eso es que encontramos y escuchamos decir las epístolas de San Pablo. Por ahí dijo un hermano, las pistolas de San Pablo, ¿verdad? Pero son las epístolas de San Pablo, las cartas, aquellas cartas que Pablo escribió. La mayoría de ellas, hermano, o si no todas, la mayoría fue escrita en la cárcel, porque Pablo estuvo más tiempo encerrado que afuera. ¿Ok? Entonces, pero él aprovechó el tiempo y él escribía cartas y le mandaba a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Tesalónica, y así Pablo escribía cartas y las mandaba. Tenía obreros que se encargaban de llevar las cartas, y ya sea que presente o ya sea que por cartas, Pablo siempre estuvo ahí, hermano, animando, estuvo confirmando, adoctrinando a todas esas iglesias, hermanos. Escúchame bien, que Pablo tuvo el privilegio de establecer. Entonces, por eso es que no ha habido otro como él. Por eso es que ahora, ¿verdad? Aunque hay misioneros y todo eso, no es lo mismo, porque en aquel tiempo fue algo único, porque fue cuando se comenzó todo este asunto de la iglesia que Cristo estableció. La primera iglesia de Jerusalén, la segunda iglesia de Antioquía, y de ahí las iglesias de Galacia y todas las iglesias, y luego el evangelio por Pablo, hermanos, llegó a muchos países, llegó a Italia, llegó a Asia, llegó a España, y después ahí por otro se fue el evangelio a todas partes, hasta que un día llegó a Estados Unidos, y luego un día llegó a México, a Sudamérica y a Centroamérica. Entonces el evangelio, hermanos, se esparció. Por eso Dios le dijo, Cristo le dijo a Pablo, tú vas a ser testigo, tú vas a ser la clave, la llave para que el evangelio vaya a todo el mundo. Entonces aquí particularmente ahora nos encontramos en la iglesia de Roma, Pablo escribiéndoles a esta iglesia en particular. Y si usted lee, hermano, las epístolas de Pablo, se va a dar cuenta que Pablo usa, aunque usa cierta terminología igual, pero siempre tiene un mensaje diferente a cada iglesia. Amén. Y eso significa porque cada iglesia es diferente. Amén. Cada iglesia estaba en un lugar diferente y cada iglesia tenía sus propias maneras, sus propias formas, su propia cultura. La misma doctrina todas, pero diferentes maneras. Y Pablo, por eso es que Dios le dio tanta sabiduría a él para saber cómo hablarle a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto. Y cada iglesia era diferente. Y Pablo les hablaba conforme Dios le guiaba a hablar, y les escribía conforme Dios les escribía. Aquí estamos hablando ya de la iglesia de Roma, donde Pablo, ¿verdad? Les escribe, hermanos, a la iglesia de Roma. Y es aquí donde el capítulo 12, Pablo, hermanos, les está diciendo, haz de cuenta que Pablo los tiene enfrente, haz de cuenta como aquí, ¿verdad? Ahora Pablo no tenía ahí un libro donde él le leía como yo le estoy leyendo aquí. En aquel tiempo Dios le hablaba, ¿verdad? Y el Espíritu Santo estaba activo al 100%, ¿verdad? Y ellos escribían lo que el Espíritu Santo les decía, y ellos enseñaban lo que Dios les decía que enseñaran, ¿verdad? No creemos en ese método ahora, porque ya tenemos escrito lo que Dios dejó. Amén, hermanos. No necesitamos nuevas traducciones, necesitamos nuevos escritos de hombres o de personas que ni sabemos ni quiénes son, y que no tienen las credenciales y que no tienen la autoridad. Por eso es que ahora nosotros, hermanos, no creemos en fábulas, no creemos en mandamientos de hombres, no nos guiamos por un libro de tal hombre o tal doctor, nos guiamos por la Biblia, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces Pablo, hermanos, haz de cuenta que Pablo tiene a la iglesia enfrente, y Pablo les empieza, escúcheme bien, Pablo les empieza a hablar de los deberes de los cristianos. No sé si su Biblia es como la suya, como la mía, pero allá arribita del capítulo 12, el número 12 dice, deberes, ¿qué? Cristianos. ¿Cuántos en su Biblia así dice así? Levanten la mano. Ok, y me encanta eso. Yo sé que lo he repetido mucho, hermanos, pero me encanta eso porque ahí te da el título de lo que está hablando el capítulo, y así podemos entender la Biblia mejor. Amén. Entonces aquí Pablo, hermanos, le está hablando acerca de deberes. Y en el capítulo 12 usted va a encontrar mucho que, hermano, y no vamos a ver todo por causa del tiempo, pero usted en casa puede leer. Cada versículo es algo diferente. Cada versículo es un mandamiento. Es algo que Pablo está recomendando, hermanos, para que nosotros
perdón, en esta ocasión, para que la iglesia de Roma hiciera. Ahora, esto es aplicable también a nosotros, porque el libro de todas las epístolas de Pablo son doctrina, hermanos. Entonces es aplicable a nuestra iglesia, excepto el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro de historia. Es un libro donde se narra, se cuenta todo lo que la iglesia hizo y cómo comenzó la iglesia y todo eso, ¿verdad? Pero no es un libro de doctrina. Pero ya entra Romanos y todas las epístolas son libros doctrinales donde la iglesia de Cristo en cualquier parte de la historia, 2024, es aplicable a nosotros. Y entonces Pablo, hermanos, les empieza aquí en el capítulo 12, les recuerda, hermanos, les enseña, les recuerda los deberes cristianos, los deberes de cada cristiano que pertenecía a la iglesia de Roma. Entonces ahí en el versículo 1 Pablo dice, así que hermanos, ahora cuando dice así que, o cuando dice por tanto, o cuando dice entonces, quiere decir, hermanos, que ese capítulo está ligado a otro capítulo. Por eso nosotros siempre decimos que hay que leer el texto y el contexto para poder saber de qué está hablando la Biblia. Amén. Por eso es que no creemos en solamente agarrar un versículo y de ahí, no, hay que leer todo, hay que leer antes, hay que leer después, hay que leer, a veces se llevan 2, 3 capítulos antes para poder entender lo que está diciendo ahí, o un capítulo 2 después para poder entender. Entonces ya eso depende, ¿verdad?, del estudio bíblico y lo que uno se mete a estudiar y a sacarle información, ¿verdad? Y hay tanto que uno puede enseñar en cuanto a cada capítulo de la palabra de Dios, y es muy interesante y muy bonito en ocasiones estudiar un poco de historia o un poco de trasfondo, hermanos, a lo que está enseñando un capítulo. Y aquí el capítulo 12 es una continuación, hermanos, del capítulo 11 y del capítulo 10, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Entonces el capítulo 12 Pablo dice, así que hermanos, o sea, antes de que él les diga así que hermanos, había un mensaje, había algo que él les había enseñado a los hermanos de Roma. Y después de que él les enseñó eso, que ahorita les voy a enseñar un poquito aunque sea, después de que les enseñó eso, entonces ahora le dice Pablo, así que hermanos. O sea, lo que ahora les va a decir, los deberes que ahora Pablo les va a decir, hermanos, tiene que ver con una enseñanza, con lo que es una continuación, o lo que sigue de lo que Pablo anteriormente les había dicho. Por eso es importante, hermanos, cuando no entendamos un capítulo, irnos al capítulo anterior o antes de ese, para poder entender. Así que Pablo, después de que él les dio una información, les enseñó, hermanos, ahora les manda a ellos a que hagan lo que dice aquí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que, ¿qué, hermanos? Que presentéis vuestros, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Porque es vuestro culto racional. El versículo dice, y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el mandamiento de Pablo sobresaliente, hermanos, es el versículo 2. Pablo se está enseñando a la iglesia, a los hermanos, a que no se conformen a este siglo. Ahora, quiero darle un poquito de información para que no quedarnos así con la mente, ¿verdad?, confundida. ¿Por qué Pablo les dijo esto? En el capítulo 10, hermanos, si vuelven para atrás, capítulo 10, capítulo 11, no vamos a leer todo, pero en el capítulo 10, capítulo 11, Pablo, hermanos, habla acerca de la salvación para los judíos. Pablo, su anhelo, su corazón, el versículo 10:1, ciertamente, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración de Dios, ¿para con quién? Para Israel. ¿Es para qué? O sea, mire, hermanos, aunque Pablo, hermanos, fue el que llevó el evangelio a los gentiles y Dios los escogió, aún así Pablo tenía un corazón por su propia gente. Pablo era judío, amén. Y obviamente, de hecho, en una ocasión Pablo dijo, al judío primeramente, ¿verdad que sí? Y también ¿a quién? ¿Por qué dijo al judío primeramente? Bueno, porque la salvación vino a los judíos, amén. Y luego al griego, o sea, a los gentiles. Aunque los judíos rechazaron, y Dios dio la salvación a los gentiles. No quiere decir, hermano, que Dios no salva a los judíos ya. No, Dios sigue salvando a quien sea, amén. Sea judío o no judío, pero ahora ya, ¿verdad? Pues el evangelio se vino a los gentiles. Y los gentiles sí lo recibieron. Pero
pero Dios sigue amando al pueblo de Israel. Y Dios quiere que sea salvo el pueblo de Israel. Y un día el pueblo de Israel va a tener su tiempo. Amén, hermanos. Ahorita es el tiempo de la gracia. Ahorita es el tiempo de los gentiles. Ahorita es el tiempo donde los que no son judíos, hermanos, están aprovechando la salvación. Pero va a llegar un tiempo en la historia, hermanos, cuando en la gran tribulación, en aquellos tiempos, cuando Dios le va a dar, hermanos, la oportunidad nuevamente a su pueblo, hermanos, para que se arrepientan y para que crean en Dios. Y muchos, dice la Biblia, que muchos van a ser salvos. Amén, hermanos. Entonces Pablo en el capítulo 10, hermanos, habla acerca de su deseo para que se salven sus hermanos, sus judíos. Y todo el capítulo 10 habla acerca de la salvación, habla acerca de confesar a Cristo como Salvador, habla de pedirle con la boca y creerle con el corazón para ser salvo. El versículo 14 en adelante habla acerca de llevar el evangelio, de que alguien tiene que ir a hablarles para que puedan ser salvos, alguien tiene que oír y alguien tiene que creer, pero alguien tiene que ir a hablarles también, ¿verdad? Y habla del versículo, el 10-14 nos habla acerca de eso. El versículo 17 nos habla un poquito acerca de lo que es la fe para salvación. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículo 19 nos habla, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y manifesté a los que no preguntaron por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y qué, hermano, incontradictor. Recuerde esto, hermano, la salvación era para los judíos. Amén. Amén, hermanos. Pero los judíos no la quisieron. Los judíos rechazaron a Cristo. Los judíos crucificaron al autor y consumador de la fe. Los judíos rechazaron, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? La salvación vino a los gentiles. El capítulo 11. Nos empieza a hablar, hermanos. Pablo empieza a recordarles, hermanos, a los hermanos de Roma. Empieza a recordarles, hermanos, que la salvación era para los judíos. Pero como Dios es un Dios de gracia y los judíos le rechazaron, ahora la salvación era para todos. Amén. Y escuche esto para que entienda. Y Pablo le estaba tratando de recordar a los hermanos de Roma, hermanos, acerca de la historia de la salvación, acerca de la historia, cómo llegó la salvación a ellos, a Roma, que ellos no la merecían, que ellos no eran pueblo, pero que ahora eran pueblo, que la salvación era de los judíos, porque era para ellos, porque era el pueblo de Dios, pero los judíos la rechazaron. Y ahora, por causa que la rechazaron, la salvación, hermanos, vino a cualquier persona. Ahora vino a los gentiles, la cual ahora los hermanos de Roma eran participantes de ellos. Amén, hermanos. Entonces Pablo está tratando de llegar a la conciencia y le está explicando ciertas cosas del pasado para que ellos pudieran entender lo que eran ahora, hermanos. Y escúcheme bien, y el capítulo 12, lo que deberían de hacer ahora y por qué lo deberían de hacer. Por eso en el capítulo 12, cuando Pablo dice, así que se está refiriendo a que entendieran los hermanos su trasfondo, su historial, su previo antes de que ellos fueran salvos, para que pudieran entender los privilegios, para que pudieran entender los derechos como cristianos, para que ahora, hermanos, entendiendo eso, ellos pudieran, hermanos, tomar en serio las cosas de Dios y hacer cambios en sus vidas y poder, hermanos, ahora no conformarse a lo de antes, sino que ahora se transformaran, hermanos, hubiera un cambio de vida, vivieran diferente y se transformaran, hermanos, ahora, hermanos, a lo que Dios quería que ellos hicieran. Y en el capítulo 11 Pablo sigue hablando acerca un poco acerca del pueblo de Israel. El versículo 11:2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Y claro, Dios no desecha a nadie. Amén, hermanos. Dios sigue dando oportunidad ahora mismo. Si un judío ahorita cree en Cristo como el Mesías, es salvo, hermanos. Ahora, es bien difícil para que un judío crea que es el Mesías. De hecho, todavía no lo creen. Pero va a llegar un día en el tiempo de la tribulación, cuando el anticristo se rebele, hermanos, y vean que no es Dios, es cuando ellos van a abrir los ojos y van a empezar a huir y van a empezar a esconderse, porque el anticristo va a ir con todo contra ellos. Y ahí ellos van a clamar al Señor donde quiera que estén y Dios los va a oír, hermanos. Amén, hermanos. Y Dios va a mandar 144,000 para que prediquen. Amén.
Amén, hermanos. Y Dios le va a dar una oportunidad a los judíos para que ellos vuelvan al Señor y crean al Señor. Pero Pablo dijo, hermanos, sea lo que sea, Dios no ha desechado a los judíos. Por eso el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes, ¿qué? Desde antes conoció. Y ya el versículo 11, hermano, ya Pablo empieza a hablar de la salvación a los gentiles. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación, ¿a quién, hermanos? A los gentiles. ¿Para provocarles a qué? O sea, Pablo está diciendo, mira, es la culpa de los gentiles que los judíos rechazaron y que los judíos no quisieron. No, es culpa de ellos. Amén. Es culpa de ellos. Una persona, hermano, que se le ha explicado el evangelio y ha entendido el evangelio y lo rechaza, es culpa de esa persona ya. Si alguien va al infierno, no es porque Dios no lo ama. Es porque una persona decidió por sí misma rechazar el mensaje de salvación. Amén, hermanos. Dios no manda a alguien, dijo, es que Dios no manda a tus hijos al infierno, dicen los testigos en Jehová. Y es correcto, pero no todos son hijos de Dios. Dios no manda a un hijo al infierno. Uno que es hijo de Dios, de verdad, no va al infierno, va al cielo. Pero ¿quiénes van al infierno? Los que no son hijos de Dios. ¿Y quiénes no son hijos de Dios? Los que han rechazado y los que no han creído. Porque los que son hijos de Dios son los que han recibido y los que han creído. De acuerdo a Romanos 1:13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿quién? Hijos de Dios. Entonces, Pablo dice a la iglesia de Roma, hermanos, mire, ¿saben qué? La salvación era para los judíos. Ellos la rechazaron, no tienen excusa, no pueden echarle la culpa a los gentiles de que ahora conocen al Señor. Ellos por su propia transgresión se rechazaron y tienen su propia condenación. Pero dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ahora, hermano, y espero no saquen de contexto esto, pero gracias a que ellos rechazaron, nosotros recibimos. Ahora, no es que estamos contentos que rechazaron. No es que, gloria a Dios que los judíos no son salvos porque yo soy salvo ahora. No. La verdad es que debemos de orar por ellos, hermanos. La verdad es que debemos nosotros de desear, hermano, que todas las almas sean salvas, ¿verdad que sí? Pero ellos, hermanos, por su transgresión, ellos por su rebeldía, hermanos, la salvación se pasó de los judíos a los gentiles. Amén. Y Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma, hermanos, entiendan lo que tienen. Hermanos, son privilegiados. Hermanos, ahora nosotros gentiles somos salvos por gracia, porque la salvación era para los judíos, pero ellos la rechazaron. Y ahora es de nosotros. Nosotros sí la recibimos. Ahora nosotros hemos recibido la salvación. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, wow. Y su defesión la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena qué? Restauración. ¿Está ahí? ¿Está en Romanos 1 usted? Ok, algunos no están, ya están en los frijoles allá, hermanos, pensando. Ya me lo termino, 15 minutos. ¿verdad? Dice, o sea, el pueblo de Israel, hermanos, puede ser restaurado. Y un día va a ser restaurado. Un día se le va a predicar el evangelio otra vez a ellos. Y van a tener, hermanos, su tiempo un día. Amén, hermanos. Y gloria a Dios por eso, que Dios es bueno y Dios restaura. Amén. Porque a vosotros hablo, gentiles. Ahora Pablo está diciendo, hermano, a ustedes le estoy hablando, dice. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y bueno, sigue hablando un poquito más adelante acerca de los judíos un poquito más, ¿verdad? Y Pablo dice para que ellos sean salvos. Pero todo el capítulo, hermanos, está hablando acerca de las ramas, y nos da el ejemplo, y usted léalo en su casa, hermanos, porque aquí nos estaríamos todo el culto ya en este pedacito, pero ya del versículo 15 en adelante nos está hablando acerca habla de las ramas, habla de que nosotros fuimos injertados, de que eran los judíos, la salvación era los judíos, da un ejemplo de que sigue hablando de que los judíos era la salvación de ellos, es como un árbol, y ellos eran las ramas. Y luego empieza a hablar acerca de los injertos. O sea, empieza a hablar de los gentiles. Empieza a hablar que nosotros, hermanos, por gracia, aunque no merecíamos, aunque no éramos el pueblo de Dios, aunque no éramos las ramas, hermanos, Dios nos injertó en esas ramas. Amén, hermanos. Y Pablo, hermano, como historia, les enseña a los hermanos de Roma, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Y les enseña que la salvación era a los judíos. Pero les enseña que ahora, ¿verdad?
en Cristo no hay diferencia y que ahora somos nosotros los injertos. Por eso, ¿verdad? En el versículo 17 dice, pues si las ramas, pues si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido, ¿qué, hermano? Injertado. ¿En dónde? En el lugar de ellas. Hermano, nosotros somos un pueblo ahora, pero antes no éramos pueblo, ¿verdad que no? Amén. El pueblo era de Dios, pero ahora somos el pueblo de Dios nosotros los gentiles. Ahora somos privilegiados. Ahora nosotros, hermanos, somos, yo digo esto, hermanos, somos gente especial, somos el pueblo de Dios. Pero recuerden una cosa, no era de nosotros la salvación, nosotros somos injertos, hermanos. Pero ¿sabe qué? I don't care. Con que sea salvo, amén. Con que sea la florecita, yo no tengo que ser la ramota, no tengo que ser, hermano, con que Dios me haya salvado por gracia y con que yo vaya con Él un día, con eso me conformo. Amén, hermanos. Pablo les dice a los gentiles, mira, entiendan esto, no era para ustedes la salvación, era de los judíos, pero ellos la rechazaron, ustedes la recibieron, ahora ustedes son parte. Y luego eso ya, hermanos, nos lleva, entendiendo un poquito eso, nos lleva al capítulo 12. Entonces ahora Pablo les dice, así que, hermanos, o sea, hermanos, entendiendo que nosotros no éramos pueblo, que nosotros no éramos ramas, que ahora somos por adopción, y no éramos hijos legítimos, fuimos adoptados, amén. Pero tenemos los mismos derechos y hasta más porque ellos lo siguen rechazando y nosotros lo hemos recibido. Nos ponen en una posición excelente, nos ponen en una posición, hermano, wow, incomparable, hermano, understandable, incomprensible, hermano. Y eso a usted y a mí nos debe de levantar el ánimo, amén. Ya, pues por eso deje esa cara que trae ahorita. Pare de chupar limón, pare de chupar sal de uvas. Bueno, son los que antes, no sé qué hay ahora. Porque ahora usted es hijo de Dios. Ahora usted es adoptado hijo de Dios. Ahora usted, hermano, es injerto en el árbol del Señor. Amén, hermanos. Y Pablo le dice, y por esa razón, hermanos, ahí le va. Ya estoy en la última parte de mi mensaje. Últimos 10 minutos. Y por esa razón Pablo dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, amén, que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice, hermanos, ahora que ustedes son pueblo de Dios, adoptados hijos de Dios, injertos en el árbol de Dios, ahora ustedes, hermanos, por esa razón deben, hermanos, de presentarse ustedes a Dios como con un cuerpo vivo. Deben ustedes, hermanos, de vivir un sacrificio a Dios vivo, santo y agradable a Dios. Por eso es que nosotros ahora debemos de tratar de agradar a Dios, hermanos. Ahora debemos de vivir en buenas obras para Dios. No para salvación, sino porque Dios nos ha salvado. Y ahora debemos de vivir una vida en sacrificio a Dios, que nos cueste, hermanos. Una vida también, hermano, agradable, una vida santa. Por eso es que creemos en la santificación. Por eso es que creemos en la separación. Por eso creemos que un cristiano debe de vivir diferente que el mundo. ¿Aló? Por eso creemos nosotros los bíblicos, hermano, los bautistas bíblicos, creemos, hermano, que un cristiano debe de separarse del mundo y debe de apartarse para Dios. Porque ahora, hermanos, somos injertos, somos adoptados por Cristo, somos el pueblo de Dios y por eso debemos de tratar de vivir lo mejor que podamos para el Señor. Amén, hermanos. Y luego el versículo 2, Pablo le dice, no se conformen a este mundo. Iglesia de Roma, iglesia cristiana, bíblica, bautista de Roma, iglesia bautista, templo bautista, cristianos del siglo 21, año 24, cristianos, no se conformen a este mundo.
No se conformen a este siglo, o sea, no se conformen al sistema de este mundo, no sigan la filosofía de este mundo, no vivan su vida de acuerdo a lo que el mundo dice, no vivan su vida de acuerdo a lo que el mundo hace, sean diferentes, son pueblo de Dios, privilegiados, son adoptados por Dios, en la familia de Dios, son injertos en las ramas del árbol del Señor. Por esa razón ahora ustedes deben de no conformarse a como el mundo dice que se haga, hermano. Hay un sistema hoy en día, el sistema del mundo. El mundo dicta cómo y cuándo y a qué horas, pero el cristiano no debe tener parte en eso. El cristiano debe tener su propio sistema, su propia forma, su propia manera. No, es que en esa iglesia te prohíben. No, aquí no prohibimos nada. Aquí lee la Biblia y practique lo que Dios le dice ya. Es que ahí predican convicciones de hombres. No. Aquí no predicamos convicciones de hombres. Leemos la Biblia, enseñamos la Biblia, damos historia, hermano, y no alteramos la Biblia y decimos lo que la Biblia dice, hermano, y de ahí para allá cada quien es responsable. Pero no sean cristianos, hermano, que se conforma. La palabra conformar quiere decir actitud de adaptarse muy fácilmente a una situación o a una circunstancia. Conformismo es asemejarse a algo o a alguien. Y dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros los cristianos, nosotros los injertos, nosotros los adoptados, nosotros el pueblo de Dios por adopción, hermano, no debemos de conformarnos a este mundo. El mundo dice de esta manera, no debemos de seguir la manera del mundo, debemos seguir la manera que Dios dice. Aunque el mundo nos critique, aunque el mundo se ría, y aunque el mundo alero, y aunque el mundo te mire raro, tú vas a ser el raro, la rara de este mundo. Siempre ha existido eso. Siempre ha habido un remanente, hermano, que no se ha conformado al mundo, no se ha conformado al sistema del mundo, a la filosofía del mundo, a los mandatos del hombre, a los mandatos del mundo. Siempre ha habido un remanente desde Cristo hasta acá que han dicho, no, nos vamos a parar por la Biblia, nos vamos a parar por la doctrina de la Biblia, vamos a hacer lo que Dios dice. No se han conformado al sistema del mundo. Por eso decimos, hermanos, y enseñamos que el cristiano debe ser diferente que el mundo. Su forma de hablar debe ser diferente. Su forma de pensar debe ser diferente. Su forma de celebrar debe de ser diferente. Su forma de vestir debe ser diferente. Su forma de comportarse debe de ser diferente. Debe haber una diferencia, hermano, entre el cristiano y el que no es cristiano. Amén. Por eso que estamos en contra del liberalismo, por eso que estamos en contra del modernismo, estamos en contra del contemporanismo, porque todo eso te lleva a asemejarte al mundo. Y el mundo, hermano, debe de haber una diferencia entre el que es y el que no es. Amén, hermanos. Y eso no es mandamiento de hombres, digo eso. Es Biblia, amén. La Biblia dice que, hermano, que debemos presentar ahora nosotros ante Dios vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice la palabra que no debemos de conformarnos a este mundo. No, hermano, el mundo dicta de esta manera, pero usted no tiene que seguir lo que el mundo dice. Usted lea la Biblia, usted pide a Dios dirección, y lo que dice la Biblia, usted practíquelo. Ahora, no es fácil practicar la Biblia, no es fácil seguir un cristianismo bíblico, no es fácil. Podemos irnos, hermanos, y practicar un cristianismo mundano, un cristianismo contemporáneo, un cristianismo no conservador, un cristianismo light, un cristianismo suave, un cristianismo fácil, donde no nos cueste nada. Pero la única diferencia va a ser que no va a haber diferencia entre usted y los del mundo. Y la Biblia dice que debemos de ser luz brillante nosotros. La Biblia dice que debemos ser la luz del mundo. La Biblia dice que debemos ser la sal de la tierra. Que haya una diferencia entre nosotros y los que no son de Dios. No se conforme a este mundo. No diga, no, pues ni modo, es que vivimos en el 2024, donde si me visto bien, se van a reír de mí. Si hablo bien, se van a reír de mí. Si hago esto bien, hermano, ¿qué importa? No estamos para agradar al mundo, estamos para agradar al Señor, hermanos. Y por eso Pablo le dice, así que, hermanos, no os conforméis. No os conforméis. Y luego la segunda parte del mensaje, y termino. Dice, sino transformaos. La palabra transformar. Y hay mucho que estoy pasando, hermanos, que no voy a enseñarles por causa del tiempo. No conformarse al sistema de este mundo. Conformarse es, la definición de conformarse es abandonar lo bueno. Lo puedo decir para que me entienda. Abandonar lo bueno por lo malo. O escoger
una cosa por otra cosa. O dejar de hacer esto para hacer esto. Conformarse. Conformarse. A transformarse. Transformarse, hermano. Perdón, le di la definición de conformarse. Si conformarse es, hermanos, abandonar lo bueno para seguir lo malo. O sea, cambiar. Por ejemplo, yo traigo un traje, ese traje, y se mira bonito. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Gracias. Primera vez que me pongo ese saco. Y me gustó. Me va a mirar ya por unos 6 domingos con el mismo saco. ¿Okay? Y me veo bien posiblemente, ¿verdad? Pero yo puedo llegar a la casa y cambiarme y ponerme una ropa grasosa. Puedo cambiar mi look. Puedo transformarme de esto a transformarme a otra cosa. O por ejemplo, ahorita puedo estar yo riéndome con ustedes y bien nice, hermano, pero en 3 segundos me puedo transformar en el hombre lobo. Me puedo transformar en ser nice a mean. En hablarle bonito o hablarle fuerte. Me puedo transformar de un segundo a otro. La Biblia dice que nosotros, hermanos, debemos transformarnos de la manera que antes éramos a la manera correcta de hoy en día. Amén, hermanos. A la manera correcta de la Biblia. Transformar significa modificar, significa cambiar. Conformarse es desertar de lo bueno o abandonar lo bueno para seguir lo malo. Conformarse es irse al mundo. Irse al mundo es el abandono de lo espiritual para irse a practicar los deseos de la carne. Alguien que se conforma al mundo está diciendo: dejo lo espiritual, dejo lo correcto, dejo lo bueno, dejo las costumbres buenas, dejo la cultura buena, dejo la filosofía buena, dejo las cosas buenas, las cosas espirituales, para venirme y practicar los deseos de la carne, para envolverme en lo malo, para hacer lo que la carne me gusta. Eso es el abandono de lo bueno por lo malo. Eso es conformarse. Pero transformarse significa modificar o cambiar. O sea, me transformo, dejo esto malo y ahora hago esto bueno. Ahora transformar significa cambiar. Ahora decido cambiar esto que no está bien por hacer esto que está bien. Amén, hermanos. Y dice la palabra que nosotros no debemos de conformarnos a este mundo. No debemos de abandonar la fe. No debemos de abandonar lo bueno para seguir lo malo. Por el contrario, dice, sino transformaos. Sino que, hermanos, por lo contrario, debemos de modificarnos. Debemos de hacer esos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Y es un buen tiempo. Estamos comenzando el año todavía. Y es un buen tiempo, hermanos, para transformarnos. Para vivir diferente este año. Para enfocarnos en lo bueno y lo correcto este año. Amén. Para ya dejar allá todo aquello, las envidias. Y luego, si usted lee el capítulo aquí 12, hay una parte donde dice que dejar esto y dejen aquellos. Y luego dice, hagan esto. Habla de servir, habla de los dones. Habla de las manos de compartir con otros. Habla de tener gozo en la vida. Habla de bendecir a otros. Habla de estar unánimes. Y luego dice que no paguéis mal a nadie. Y luego dice que no nos venguéis. O sea, Dios quiere que este año, hermano, las cosas, hermano, que debemos de dejar ahí atrás, se queden atrás. Y que ahora debemos, hermanos, de transformarnos. Y que ahora debemos de bendecir. Ahora debemos de gozarnos. Ahora debemos de estar unánimes. Ahora debemos, hermanos, de practicar los dones, el que de servir en servir, el de dar en dar, el que de enseñar en enseñar. Y debemos hacer una transformación completa en nuestra vida. Y Dios dice que no nos conformemos a este mundo, que no sigamos sus tradiciones, sus filosofías de este mundo, pero que nos transformemos ahora. Y que ahora, hermano, dice la Biblia, que de modo que si alguno está en ¿quién? ¿Nueva qué? Fíjese la palabra que usa. Nueva criatura es. Dios quiere que usted y yo nos transformemos este año, hermanos. Y ahora dejemos a un lado todo eso y vivamos y practiquemos, hermano, lo que Dios quiere que hagamos. Por eso Pablo le dice, mire, hermanos, ya terminé, hermanos, no se conformen. No se conformen a este mundo, dice, sino transfórmense. Y creo que es un buen tiempo ahorita, hermanos, para transformarnos. Para dejar de pensar como antes y empezar a pensar bien este año. Dejar de, hermanos, de hacer aquellas cosas que no están bien y hacer lo que está bien en este año. Amén, hermanos. Y este año, hermanos, transformarnos para Dios. Que nuestra vida sea transformada. Que vivamos una vida diferente para el Señor. Amén, hermanos.
Vamos a orar, Padre.